Hemos iniciado ya con la meditación de Números y vamos a estar viendo durante estos meses o meditando en el libro de Números. Es un libro que tal vez para algunos resulte difícil o complicado, pero también nos puede resultar sencillo si entendemos el mensaje del libro. Y yo quisiera en esta hora ir a Números y cómo inicia el libro con esta expresión, capítulo 1, verso 1. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión. Entonces la comunicación, déjenme ver ahora que esté la presentación, va a ser directo en PowerPoint, creo. Y Dios se está comunicando con el pueblo a través de Moisés. El tabernáculo era el lugar designado por Dios como el tabernáculo de reunión, donde el pueblo se podía acercar en adoración al Señor. Y realmente el nombre del libro, más que ser Números, en el original es Dibar, que significa en el desierto. Entonces Dios habla a ese pueblo en el desierto. Y es el mensaje que Dios le va a estar dando a Moisés. Y yo veía en este libro algo muy importante. Dios va a iniciar con dos censos, por eso se llama Números. Capítulo 1 y 2 nos habla acerca del primer censo y capítulo 26 y 27 acerca del segundo censo. Y en este inter de estos dos censos nos está hablando de una siguiente generación. Y entonces estoy viendo a ese pueblo de Dios como un ejército contado por sus familias, y de hecho están dirigidos por un capitán y unidos o contados por millares. Y a través de ese orden, no solamente en el marchar, sino alrededor del tabernáculo, Dios va a estar dirigiendo al pueblo en sus 42 jornadas. No nos habla de todo el recorrido o la salida de este pueblo desde Egipto, que fue en Éxodo 12, sino que nos va a hablar de ciertos detalles. Y parece ser que nos habla más acerca de derrotas en el pueblo que victorias. Y yo quiero ver en este libro cómo ese pueblo está listo para poseer la tierra que Dios les ha dado en herencia. ¿No es un gozo, hermanos? Han salido y ahora están listos para poseer la tierra. Ya les ha dado la ley en el monte Sinaí. Ahí permanecen casi un año, y ahí al final de ese año es que Dios les habla. Sin embargo, vamos a ver la historia entre estas dos generaciones. Y espero que, podamos, creo que no llega mi presentador, perdón. Bueno, si no, ahí los hermanos yo creo que nos van a ir haciendo el favor de poner la presentación. Bien, entonces en esta parte yo quisiera que usted piense la responsabilidad que tenemos al haber sido llamados como pueblo de Dios, y como ese pueblo de Dios ahora, si no, desde ahí por favor. Ahora, como ese pueblo de Dios, ¿qué responsabilidad tenemos para la siguiente generación que está en el desierto? Vamos a ver dos ejemplos tal vez muy contrarios entre ese pueblo, un pueblo que no obedeció a Dios, un pueblo que se rebeló contra Dios, pero al final la siguiente generación que sí entra a poseer la tierra tampoco fueron obedientes. Sin embargo, Dios estaba cumpliendo su promesa. En estos dos censos nosotros podemos ver la historia de este pueblo. ¿Cuál es nuestra historia y la responsabilidad que tenemos hacia nuestra siguiente generación? Vamos a orar. Bendito Dios, te pedimos que en esta hora, al abrir tu palabra, venga a nosotros, Señor, esa revelación clara, esas palabras claras, para que pueda transmitir el mensaje y la iglesia pueda recibir ese mensaje claro. Ponemos todo en tus manos y que la gloria sea para ti. Bien,
capítulo 1, verso 1, hablábamos entonces que Dios habló a Moisés en el desierto de Sinaí. Parece ser un momento glorioso y es un momento glorioso, pero el capítulo 13 y 14, no vamos a ir ahora allí, pero el capítulo 13 y 14 nos van a hablar del descalabro de ese pueblo que iba directo a poseer la tierra y cómo quedan vagando casi 40 años en el desierto. Y bueno, nosotros vemos en el capítulo 27, no estamos viendo todavía las citas directas, pero capítulo 27, versos 12 y 13, hasta que muere la primer generación, Dios va a levantar una segunda generación, va a levantar a Josué al frente de este pueblo para que puedan entrar y poseer la tierra. Entre estos censos, nosotros tenemos que pensar también cuál es el objeto por el cual Moisés escribió, o Dios le dio a Moisés este libro y él escribió los censos. Pues parece que no nos habla o relata de toda la vida en el desierto, sino el camino entre esas dos generaciones, haciendo resaltar cómo Dios está obrando en medio de ese pueblo. Y yo quisiera que nuestros hermanos allí puedan poner, van a ver aquí la división. Bueno, más adelante son como 3 diapositivas adelante. Ok, ahí. Van a ver la división, cómo está el libro o cómo yo vi el libro. Primero, capítulo 1 al capítulo 10, nosotros vamos a estar viendo cómo están en el Sinaí y Dios les da el plan y les da una orientación. Dios los está exhortando a vivir en esos mandamientos. Pero a partir del capítulo 11 al capítulo 20, nosotros vemos que Dios está guiando al pueblo, pero el pueblo se desorienta. Entonces, ¿qué trae Dios sobre ese pueblo? Juicio. Trae juicio a ese pueblo que se desorienta, aunque está escuchando la voz de Dios y aunque Dios le está hablando directamente, ese pueblo no escucha la voz de Dios. O sea, sí la oye, sí la tiene por escrita, pero no la obedece. Capítulo 21 al capítulo 36, vamos a ver luego una generación nueva y podríamos llamarle como el tiempo de la salvación. Una reorientación de aquellos que se habían descarriado y regresan al camino. Y en esta parte es donde vamos a ver el segundo censo, las fiestas, las ofrendas y finalmente el reparto de la herencia. En este libro nosotros vamos a ver o a preguntarnos de dónde venía este pueblo, de dónde habían salido, cómo habían llegado ahí para que Dios estuviese hablando con ellos. Y este pueblo había salido de una esclavitud de 430 años en el libro de Éxodo capítulo 12. Porque Dios estaba cumpliendo una palabra que Dios le había dado a su padre Abraham en el capítulo 15, verso 13 en adelante de Génesis. Dios le había dicho, esta tierra se la voy a dar a tu descendencia, solamente que ellos van a ser esclavos por 400 años. Y después yo los voy a sacar con riquezas y ellos van a heredar esta tierra. Dios está cumpliendo después de ¿cuántos años? Del año 2000 al año 1445 más o menos, cuando reciben la ley, estaríamos hablando de 550 años. Dios no ha dejado de cumplir su palabra y Dios va a recordar esa palabra. Así que cuando nosotros llegamos y vemos el libro de Números, estoy dando un panorama, un trasfondo, vemos el libro de Números, tenemos que pensar en ese pueblo que salió del desierto, de una esclavitud que Dios se le está revelando, aquí donde decíamos Números, después de un año que ya recibieron la ley en Éxodo capítulo, a finales del 19 hasta el capítulo 24, reciben esa ley y han visto la gloria de Dios. Y ese pueblo ha estado un año ahí ya con el tabernáculo erigido, que se fue en Éxodo 40, que se levanta el tabernáculo. Ustedes van a ver ese pueblo, entonces está adorando a Dios, tiene delante la ley, saben cómo honrar a Dios, han sido librados y están siendo
sustentados por la mano de Dios. ¿Qué esperaríamos de este pueblo? ¿Que obedezca o que desobedezca a Dios? Toda esa generación debió obedecer a Dios. Pero lo que vamos a ver es que no actuaron de esa manera. Espero que no nos reflejemos en ellos, pero si nos reflejamos, que nosotros regresemos al Señor. Entonces toda esa generación finalmente va a morir en el capítulo 27. Y en el capítulo 27, 26 y 27 hay un nuevo censo, una nueva generación. Y junto con ese censo, capítulo 26 y 27, tendríamos que leer Deuteronomio, que es la segunda lectura de la ley a la siguiente generación. Aquella generación obedeció. ¿Qué le está diciendo Dios a esta generación? Tú tienes que obedecer la ley de Dios, porque yo ya te voy a meter a la tierra que juré a tus padres. Ahí ya han pasado 40 años, año 1406 antes de Cristo, casi 600 años después de la promesa, y Dios sigue cumpliendo su palabra. Si pueden darle otro clic, por favor. ¿Más? Ok. Este es el recorrido que ese pueblo hizo. Podemos ver cómo salieron desde Egipto y cómo están llegando cerca de la tierra prometida. De hecho, a la entrada de la tierra prometida, pero ahí van a regresar y van a vagar por 40 años. Este libro se llama precisamente, basado en esto, En el desierto. Dibara. Nosotros lo conocemos como Números por los censos, pero realmente su nombre es En el desierto. ¿Qué fue lo que Dios hizo con ese pueblo en el desierto? Y esto es de lo que vamos a estar hablando durante estos días y lo que vamos a estar meditando. Si le dan un clic, por favor, y vamos a empezar viendo este primer punto. Este primer censo nos va a hablar cómo Dios está pasando lista para poseer la tierra. Dale, por favor, hasta que se ponga todo. Ok. Dios está pasando lista a su ejército. Es un pueblo numeroso. Nosotros vamos a ver que son 603,550 varones mayores de 20 años que pueden salir a la guerra. Entonces, si vemos eso, menos los levitas, y menos los varones menores de 20 años, o más bien, más estos hombres. ¿Cuánto sería el pueblo? Si hablamos de 20 para arriba, 600, vamos a poner unos 100,000 más menores, más los levitas, 700,000. Más mujeres, otro tanto más. Y tal vez no tenían un hijo, ¿no? Tal vez tenían 2 hijos o 3 hijos. No sé si eran como los mexicanos, ¿verdad? Que tenemos muchos hijos. Entonces hablamos de un pueblo de más de 2 millones a 3 millones de personas que anduvieron vagando en el desierto. Pero Dios en el capítulo 1 empieza a pasar lista a este ejército, al ejército de Dios. Yo lo voy a llamar así, porque ese pueblo está saliendo a la guerra con Dios. Y ese pueblo va a ser dirigido por la mano de Dios. Los ordena para que no solamente salgan a la guerra, sino para que ellos se ubiquen como ejército alrededor del tabernáculo. Ellos están al norte, al sur, al este y al oeste. Cada una de las tribus. Por ejemplo, al este se va a encontrar Judá, Isaacar y Zabulón. Al oeste, que sería a este lado, ¿no? Al oeste, como estamos nosotros, Manasés, Efraín y Benjamín. Creo que también puse ahí, si lo quieren adelantar, y luego ya regresamos. Van a ver un cuadro donde está luego el tabernáculo, y el siguiente cuadro donde están las tribus alrededor de ellas. Hacia el norte nosotros vamos a encontrar a Dan, Aser y Neftalí, y hacia el sur vamos a encontrar a Simeón, Rubén y Gad. Pero en el círculo concéntrico estaban los levitas, también divididos, cuidando el tabernáculo. Todo esto es para que nos ubiquemos en ese lugar. Imaginémonos en el desierto, el tabernáculo, y ellos están siendo contados, disponiéndose de su campamento, y alrededor del tabernáculo se encuentran los coatitas, los gersonitas, los meraritas, y a la entrada del tabernáculo se encuentra la familia, todos los descendientes de Aarón y Moisés, los sacerdotes que van a estar ministrando.
Y cuando ellos avanzaban, de esta misma manera empezaban a avanzar, ordenados. Era un ejército que estaba en el desierto. Y yo cuando veo esta imagen, déjeme decirle que es una imagen gloriosa ver ese ejército. Sin embargo, al mismo tiempo, yo veo un ejército desaliñado, un ejército sin armas, porque no eran guerreros. No traían gran armamento, ni animales, o sea, como caballos o carros para pelear. No estaban entrenados. Era un ejército sí numeroso, pero que tenía que depender completamente de Dios. Este es el panorama. ¿Ya vimos ese ejército, hermanos? Veamos. Ahora, vamos al capítulo 1, verso 2. ¿Qué nos dice? Dios le ordena a Moisés: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de su padre, con la cuenta de los hombres, todos los varones por sus cabezas. Dios empieza a contar a sus familias. Dios no conocerá a su pueblo, no sabrá cuántos son. Obviamente que sí. Sin embargo, Dios los empieza a contar para ordenarlos, para disciplinarlos, para que ellos se preparen y sepan que no son un pueblo cualquiera, ahora son un ejército que va a una tierra a poseerla y que delante de ellos va el Señor. En el verso 3 nos dice claramente a qué personas debían contar. De 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus, ¿qué dice, hermanos? Ejércitos. Dios estaba preparando su ejército. Si bien les decía que esa imagen tal vez de un ejército desaliñado puede resultar, no sé si un poco sarcástica. Sin embargo, no eran hombres preparados para la guerra, habían sido esclavos. Nosotros que vamos a predicar la palabra de Dios hemos sido tal vez hombres y mujeres muy entrenados, surgidos de grandes seminarios o teólogos. No, hemos salido ¿de dónde? De la esclavitud del pecado. Dios hizo una obra en nosotros y ahora nosotros somos un ejército como ellos. Tal vez no nos vemos de esa manera, pero somos un ejército en las manos del Señor, ordenado, calificado por Dios para llevar su estandarte. Ahora, capítulo 1, verso 4, no solamente los está disciplinando y les está haciendo entender que son un ejército, sino dice: y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de las casas de sus padres. Está levantando entonces un capitán, un líder. El pueblo empieza a entender: no somos tribu solamente, no somos un pueblo que vaga en el desierto, somos un ejército que tiene un orden, que tiene un propósito, que está siendo dirigido por Dios. Ve el verso 16. Estos eran los nombrados de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Entonces empiezan a entender que ellos eran ese ejército. Y si vamos nosotros un poco atrás a Éxodo capítulo 19, verso 5 y verso 6, Dios, desde que les dio la ley, los estaba mandando como un ejército, pero también con una misión diferente que la veremos de hecho en el siguiente punto. Dice capítulo 19 de Éxodo. Voy a leer desde el 4. Les está recordando lo que Dios había hecho para librarlos. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Dios los sacó con poder y los trajo hacia él, a su presencia, en el monte santo. Recuerda que a Moisés le dijo: ¿cuál va a ser la señal? Dijo Moisés: cuando saques a ese pueblo aquí y adoren a Dios, esa es la señal. No te voy a dar otra señal, sino el cumplimiento. Verso 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.
Aunque estamos hablando todavía del ejército, aún ese ejército no debía pensar que es un pueblo preparado solamente para salir a la batalla, a pelear, a defenderse o a matar o conquistar, sino era un pueblo que había sido llamado con una identidad. Un pueblo real y de sacerdotes que estaban llamados a ministrar al Señor. En esa función iban a servir al Señor. De hecho, el pasaje que leímos nos está hablando de cada una de las tribus por sus familias, cómo iban a ser ordenados. La primera parte que leímos era sobre Rubén, no leo todos los nombres. Sin embargo, en cada uno de esos nombres, empieza por Rubén, por Simeón, por Judá, cada una de las tribus, levanta líderes y estos líderes están al frente. Ese pueblo está preparado para conquistar. Vamos a dejar hasta ahí esa parte. Solamente están listos. ¿Qué es lo que va a pasar en ese ínter? Es lo que estaremos viendo cuando vamos meditando en todo el libro. Y en el capítulo 1, verso 46, finalmente nos dice cuántos varones fueron. Estos son los que salieron de Egipto, mayores de 20 años, que ahora están preparados para ir a la batalla. Dice de la siguiente manera: fueron todos los contados 603,550. ¿Era un número grande o no? Sí, muchos, listos para la guerra. Pero como les dije antes, no estaban preparados con armamento, con entrenamiento militar, pero tenían la promesa de Dios. Dios iba con ellos en el desierto. Dios los sustentaba. Ahora, este ejército, sus luchas, sus peleas, iban a ser dirigidas por Dios. Dios iba a estar en el centro de la vida de ese ejército y del pueblo, porque ellos representaban a sus familias. En el capítulo 2, verso 1 y 2 dice: y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de la casa de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Levantaban entonces estandartes, banderas, pero estaban ¿a dónde? Alrededor de la casa. Bueno, en ese caso era una tienda, del tabernáculo, de la presencia de Dios. O sea, ese ejército siempre estaba viendo la gloria de Dios. Si la gloria de Dios se levantaba, dice el capítulo 40 de Éxodo, ellos avanzaban. Si la gloria de Dios, la nube se detenía, ellos se detenían. Si era un día, llegaban a noche y al otro día se levantaba, ellos avanzaban. Pero si duraba ahí un mes, un año o 2 años o lo que fuera, ellos permanecían. ¿Cuál es la dirección de un ejército que sirve a Dios? Estar pendientes a la gloria de Dios, a la palabra de Dios, a la dirección de Dios. Él me dice avanza, yo avanzo, me dice detente y me detengo. Ellos tendrían que estar constantemente viendo la gloria de Dios, pero debían recordar que son un ejército para el Señor. No voy a entrar en todo el libro hoy porque hay mucho que van a compartir mis hermanos y no quiero irles quitando tema, pero voy a llegar, de hecho hasta parte del 3, no voy a llegar a la consagración de los primogénitos, pero hermanos, Dios los estaba tomando como un pueblo especial, como dijo en el capítulo 19 de Éxodo. En el capítulo 2, verso 4, veamos ahora también cómo son considerados y Dios hace que ellos tengan esa identidad, que se vean como ese ejército. Su cuerpo de ejército, cada que va nombrando, dice de esta manera: su cuerpo de ejército con sus contados 74,600. Y así va contando a cada uno. Pero ¿cómo le llama? Su cuerpo de ejército. Cada familia tenía su ejército, sus guerreros, los que defendían, los que al oír, como nos va a contar después en el capítulo 10, al oír la trompeta, ellos estaban dispuestos a ir al tabernáculo de reunión o estaban dispuestos a salir a la batalla. Estaban siempre constantes. Fíjese que cuando cuenta cada una de las familias siempre lo menciona de esta manera. Verso 6: su cuerpo de ejército con sus contados 54,400. Va a ir contando cada tribu y cada familia. Verso 8: su cuerpo de ejército con sus contados 57,400. ¿Cómo le llama? El cuerpo del ejército. Diríamos el
el batallón, no sé cómo se le llama, si batallón o pelotón militar, en cada una de las familias. Esto les daba un carácter a este pueblo, un carácter guerrero, un carácter para pelear y defenderse. Pero estos tenían que vivir, de hecho estaban alrededor del tabernáculo. Y ellos tenían que acudir al tabernáculo no solamente porque veían la presencia de Dios, sino que tenían que ir con sus ofrendas, con sus holocaustos. Y los que estaban alrededor del tabernáculo, que eran los levitas, tenían la encomienda no solo de cargar todo lo que era el tabernáculo, sus utensilios y transportarlo, sino de enseñar la palabra de Dios, de dirigir ese pueblo en el temor de Dios, aún de dirigirlos en la batalla. Veamos ahora entonces a los levitas, que ministraban en la presencia de Dios. Fueron llamados como siervos de Dios. Capítulo 1, verso 47. Hay dos grupos entonces, un ejército grande que está alrededor y de manera concéntrica están los levitas alrededor del tabernáculo. ¿Qué hacían estos? Ministraban la presencia de Dios. Verso 47, que de hecho lo leímos al principio del servicio. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Lean conmigo esta parte. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Voy a mencionar de manera muy concreta. De hecho, el tema de hoy no es tan extenso, porque quiero dejar un tiempo al final. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Mire, en la parte que usted leyó conmigo, dice, ellos estarán a cargo de todas las cosas que pertenecen al tabernáculo. Si hablamos del templo, tal vez el mantenimiento del templo, ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres. Y luego, ¿qué van a hacer? Y ellos servirán en él. O sea, ellos ministrarán. Somos parte del pueblo de Dios, amén. Y muy bien, tenemos cuidado tal vez de las cosas, pero Dios nos llamó a estar en este y servirle. Estar en la presencia de Dios y servirle. Y dice, y acamparán alrededor del tabernáculo. Hacernos cargo, servir y acampar. Acampar significa vivir, establecerse alrededor del tabernáculo. Y no estamos hablando que viva alrededor del templo, ¿verdad? Sino que nuestra vida, nuestras actividades sean dirigidas o sean direccionadas por la presencia de Dios en nuestra vida. Recuerda Deuteronomio capítulo 6, cuando también el Shema, Dios habla a ese pueblo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y le empieza a decir, ¿qué es lo que ese pueblo tiene que hacer? Oye Israel, debes poner atención. Y dice, escribirás esta ley, ¿dónde? Aún en tus vestidos, en los postes de tu casa, en las columnas. No es que literalmente tuvieran que andar rayando, grafiteando ahí todo, sino que todo lo que hicieran les recordara la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, la presencia de Dios. Esto es lo que hacen aquellos que ministran al Señor. No es solamente porque estamos poniendo tabiques, limpiando aquí, arreglando, que estamos atentos de la casa de Dios. Ahora, el templo y la casa de Dios somos nosotros, dice Pedro. Estamos levantando ese tabernáculo, cuidando ese tabernáculo, que la presencia de Dios esté ahí y nosotros pendientes a esa presencia de Dios, en comunión con Dios. Esto es lo que tenemos que hacer como levitas llamados. Capítulo 1, verso 53, nos dice también cuál era el papel de estos que servían. Y esto es muy delicado. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio, para que no haya, ¿qué hermanos?
ira sobre el pueblo. O sea que mucho del juicio que vino al pueblo fue culpa ¿de quién? De los levitas. Acabamos de terminar de meditar en Jeremías. ¿Y qué fue lo que vimos en los levitas y en los sacerdotes? Dice que había desatino, había torpeza. Y en lugar de profetizar en nombre de Jehová, o sea, lo que Dios decía, ellos hablaban en nombre de Baal. Enseñaban a desobedecer a Dios en lugar de buscar a Dios. Y aún Dios le reclama en el capítulo 23 de Jeremías: pero si ellos hubieran entrado a mi presencia, verso 22, habrían hecho oír al pueblo mis palabras y los habrían hecho volver de sus malos caminos. O sea, es que ellos estaban deteniendo la ira y decían: te reprendo, te reprendo. O como ahora muchos, no, cancelo, cancelo. Decreto, no, ni porque decretes, ni porque canceles, ni porque zapatees se va a alejar la ira de Dios o va a venir la bendición de Dios, sino porque el sacerdote o el profeta, el maestro, el cristiano, cada uno de nosotros somos sacerdotes de Dios, amén. Tenemos que hacer oír al pueblo la palabra de Dios y que se vuelvan de su mal camino. Y entonces, ¿qué va a traer Dios? Bendición, y va a apartar la ira de ese pueblo. Es el papel de los levitas. Es hermoso gozarse y danzar al Señor, pero eso no aleja nada de la presencia del enemigo. Lo que aleja al enemigo es lo que dice Santiago: sométanse a Dios. ¿Cómo empieza? Sométete a Dios. Resiste al diablo y huirá de vosotros. Es una vida sometida a Dios, gobernada por el Señor, como ese ejército en batalla. Tanto era ese ejército temible que cuando llegaron a Jericó, finalmente, ¿qué dijo Rahab? De hecho, ni siquiera lo vio ella. Dice: hemos oído lo que el Dios de ustedes ha hecho y sabemos que Dios ha entregado esta tierra en sus manos. Dice: por eso el corazón del pueblo desfalleció. No desfallece, ya desfalleció. O sea, Dios les había dado la victoria aún antes que ellos llegaran. ¿Qué es lo que Dios va a hacer en nuestra vida cuando nos sometemos a Dios? Él nos va a dar esa victoria. ¿Cómo servimos? ¿Cómo evitamos que venga esa ira de Dios sobre los hermanos, sobre los seres queridos? Cuando les hacemos oír la palabra de Dios. Y la gente oyendo se arrepiente y se vuelve al Señor. Aún Deuteronomio 28 nos decía, después de todo el pecado de ese pueblo, porque decía que los iba a bendecir y después, si ellos fallaban, Dios iba a traer maldición sobre ellos, etcétera, etcétera. Pero dice: y cuando estén allá lejos, también el capítulo que es 31, 30 al 32, también hay un canto. Dice: cuando estén allá en aquella tierra, ustedes se van a volver de todo su corazón, y entonces yo los voy a recoger de todas las naciones. El capítulo 26 de Levítico también nos dice lo mismo: voy a traer ira 7 veces más, 7 veces más, pero hay un condicional. Dice: si no se convierten, si no se arrepienten, si no dejan su mal camino, si siguen en la dureza de su corazón, en su rebeldía. ¿Qué era lo que Dios quería? Que ese pueblo se convirtiera al Señor. Cuando vemos que vino juicio sobre el pueblo de Israel, o después sobre Judá solamente, que permaneció, el juicio empezó en la casa de Dios, porque el pueblo oía a los sacerdotes, oía a los profetas, y ellos los enseñaban con palabras vanas y corrían diciendo: Dios me ha dicho, Dios me ha dicho. ¿Y qué decía Dios? Yo nunca les he hablado. Por eso es la responsabilidad ahora, no solamente sentirnos como ese ejército poderoso y victorioso de Dios, sino con el llamado como levitas a mantener la santidad de Dios, la identidad de un pueblo santo y puro.
de enseñar el mandamiento de Dios, pero primero vivir ese mandamiento de Dios. Capítulo 1, verso 53 que acabamos de leer, ¿qué nos dice? ¿Para qué iban a habitar ahí? Para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. ¿Se da cuenta cuánto es nuestro papel? A veces decimos hemos crecido como iglesia en México, pero vemos que la depravación, que la degradación, la inseguridad, el pecado va en aumento. ¿Qué podemos decir? Sí, la iglesia ha crecido, pero ha sido un impacto la iglesia a su comunidad. Ha sido un impacto real la vida de los creyentes, nuestra vida. Creo que el impacto ha sido mucho menor que lo que hemos crecido numéricamente. ¿O es que el evangelio se ha disminuido o es que el evangelio ha sido reducido a costumbre, a culto? El evangelio dentro de las puertas, pero no se vive un evangelio fuera del templo. Allá es donde debemos vivir el evangelio. Amén. ¿O hay del hermano que no vino? Capítulo 3, verso 10. Era tan delicado el servicio de los levitas que dice, verso 10, y constituiré a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño el extraño que se acercare morirá. No van a acercarse. Era solamente para ellos. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Qué nos dice el Señor? Que a través de Pablo, que Él nos llamó, a los que conoció, a estos llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Entonces el Señor, ¿qué hizo contigo? Te llamó, te justificó y continúa, dice, y a estos también los glorificó. O sea, los llenó de su gloria. Cuando el Señor nos llama, nos llena de su gloria, de su presencia. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Podemos decir amén? Esa es la identidad que debemos de tener como pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué los llama a estos levitas que estén alrededor, que cuiden para que no venga la ira de Dios? ¿Cuál era la característica que ellos también debían tener? Capítulo 2, verso 33. Ellos debían enseñar a vivir y debían vivir, eso lo veremos también cómo enseñaban, pero debían vivir en santidad. Capítulo 2, verso 33 dice de la siguiente manera en la versión 60. De Merari, déjame ver si es no es el 2. Déjame ver. 2, ahora le digo. 3. Capítulo 3, verso 3. Estos son los nombres de los hijos de Aarón. Sacerdotes, ¿qué, hermanos? Ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Son ungidos y son consagrados. ¿Qué significa consagrados? Apartados, santificados. Ungidos significa que tenían un llamado especial, una unción, era un poder de parte de Dios especial. ¿A quiénes se ungía? A los reyes, a los profetas, a los sacerdotes, todas las cosas santas que habían en el tabernáculo para el servicio de Dios. Entonces, cuando Dios dice que a estos sacerdotes los llamó y los ungió y los apartó, está diciendo que su función es especial, que tienen la investidura de parte de Dios, el reconocimiento de Dios, el sello del Espíritu de Dios. ¿Cómo hemos sido llamados nosotros? De esta misma manera. Capítulo 3, verso 7. Pero no fuimos llamados solamente para ser santos y apartados. Sé que voy muy rápido y no me he detenido en cada uno de estos puntos que podemos profundizar, pero quiero ver el panorama de estos capítulos para que después continuemos con la primogenitura y otras cosas que estaremos viendo también. Capítulo 3, versos 6 y 7. Haz que se acerquen la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Y, ¿qué dice el verso 7? Y desempeñen el encargo de él
y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Iban a ser servidores. Sí, tenían una unción, pero su función era servir. Y hablábamos de eso también en Gálatas y Pablo lo mencionaba. Hermano, nosotros como creyentes a veces decimos cosas que son paradójicas o contrarias. Decimos, ¿el gran siervo de Dios es grande o es siervo? No puede ser grande y es siervo. O sea, el gran criado. No, ¿verdad? Como que no checa eso. No, fuimos llamados, sí, con un llamado especial, ungidos, santificados. Es algo especial de parte de Dios, ¿o no? Pero ¿para qué fuimos llamados? Para servir. Desde los sacerdotes. Fuimos llamados a servir en el tabernáculo de reunión y a servir al pueblo, a los hermanos. Este es nuestro llamado, esta es nuestra identidad. Capítulo 3, verso 12. También fuimos llamados, santificados, tomados como ofrenda. Aunque empiezo a tocar lo de los primogénitos, no voy a ahondar en ello. Como ofrenda para el Señor. Tu vida, si bien te llamó el Señor, te santificó, tu vida debe ser en sí misma una ofrenda, un sacrificio vivo al Señor. Los hermanos de allá arriba dicen amén. Gloria a Dios. Capítulo 3, verso 12. He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primogénito, los primeros nacidos de entre los hijos de Israel. Serán pues, lea conmigo, míos los levitas. ¿De quién son? Del Señor. Verso 13. Porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales. Míos serán yo Jehová. Ellos representan la propiedad de Dios, pero ellos representan a todo el pueblo. No solamente eran los levitas, a través de los levitas todos pertenecían al Señor y todos tenían que servir al Señor. Nuestro papel como pastores, maestros, ministros, lo que tengamos aquí, no solamente es que nosotros ministremos y sirvamos al pueblo. A través de nosotros el pueblo tiene que aprender a servir. Tenemos que llevarlos a que ellos sean servidores, que ellos crezcan de esa manera como pueblo de Dios. Verso 14. Y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí diciendo, y luego va a traer toda una enseñanza. Le va a empezar a hablar cuál es cómo debe llevar la cuenta de esos hijos de Leví. Pero vamos al capítulo 3, verso 45. Toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel y de los animales de los levitas en lugar de sus animales. Y los levitas, lean conmigo, serán míos, yo Jehová. Y es una rúbrica eso que dice yo Jehová. Empieza diciendo cuando da un mandato y cuando da una declaración, yo Jehová. O sea, yo, Dios, lo he firmado. Yo lo sostengo. Es como cuando leemos el diario oficial de la Federación. Normalmente empieza al calce derecho superior, la leyenda al calce inferior y la firma. Está diciendo es algo que se debe cumplir o que se va a realizar. Cuando Dios dice, yo Jehová, está diciendo, yo lo dije y lo cumpliré. Yo lo dije y lo sostengo. Capítulo 3, verso 39. Con esto vamos a ir concluyendo. ¿Cuántos fueron esos levitas? Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, que contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba fueron 22,000. Era un gran número. Nosotros no somos 22,000, no somos ni 1,000. Apenas pasamos los 22. Pero hermanos, ¿cuánta gente se necesitaba para ministrar a Dios y servir al pueblo? ¿Realmente Dios necesita tanta gente para servirle a Él? No, de Él es la gloria. Los cielos de los cielos no le pueden contener. Pero necesitaba que estos llamados que estaban alrededor del tabernáculo para que no viniera la ira de Dios y que son suyos, enseñaran al pueblo cómo
adorar y servir a Dios. Y adorar no significa solo cantar. Cómo vivir una vida que honrara a Dios. Por eso estaban alrededor del tabernáculo. Tú que ministras, hermano, tú que has sido llamado, tú que estás estudiando, preparándote, tú fuiste llamado para enseñar al pueblo cómo vivir una vida de adoración a Dios. Es una responsabilidad, es un privilegio, pero Dios nos empieza a llamar de esta manera, como un ejército y como un pueblo que fue llamado a servirle, tomados como primogénitos, que quiere decir que van a representar a todos aquellos que han sido salvos, librados de la muerte. Eso somos nosotros. Hemos sido librados de la muerte. Y yo puedo decir, somos sobrevivientes, aunque se escuche feo. Pues los que estamos aquí somos sobrevivientes de la pandemia. Pero sobre todo, hermano, fuimos rescatados del pecado. Y esta es la victoria que el Señor nos ha dado. Nos ha establecido como su ejército. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Y yo quisiera en este momento que pienses, ¿en qué manera puede honrar tu vida, tu ministerio, tu trabajo al Señor? ¿De qué manera lo que haces puede manifestar al pueblo o a los demás cómo honrar a Dios? Y si no ha habido esta identidad en tu vida, hoy tienes que empezar tomando la identidad de ejército de Dios, llamado, ordenado, que está al pendiente de la gloria de Dios y su dirección, pero también como un grupo llamado especial, ungido, apartado para servirle al Señor. Tu vida debe ser de esta manera. Vamos a orar. Bendito Señor y Dios, en esta hora oramos, porque nuestras vidas en ocasiones no han sido tomadas en esa identidad ni con verdad, sino que muchas veces hemos devaluado el evangelio y nuestro llamado. Hoy queremos tener esa identidad como ejército tuyo, que sale y predica la palabra, que vive la palabra, que conquista, pero más que conquistar con gritos, conquistar con armas humanas, no, es con el Espíritu de Dios. Que conquista, pero Señor, lleva una vida de gloria, una vida de testimonio, una vida dirigida por ti, una vida que es en sí misma un tabernáculo que tiene la gloria de Dios, que manifiesta la gloria de Dios. Somos llamados como levitas y como ejército para vivir alrededor de ese tabernáculo, y estaremos viendo más adelante toda esa gloria de Dios. Estaremos viendo la función de cada uno de ellos en este libro que empezamos a meditar. Dirígenos, Señor, para que veamos ese llamado para nuestra vida el día de hoy. Señor, no dejemos nuestro papel y nuestro llamado porque se estará perdiendo 1, 2 o 3 generaciones posteriores, sino que hoy respondamos al llamado tuyo para que nuestras generaciones puedan honrarte y servirte. Padre, levántanos. Aunque estemos en el desierto, dependemos de ti, y ahí tú nos sostienes y nos das la victoria. Sé bendito, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano.